estamos grabando. A ver, quiero verificar, sí. Bueno, vamos a compartir entonces la pizarra electrónica para mostrar una cosa que estuvimos haciendo con la gente de la consulta. Estuvimos analizando el caso del talio, que yo les decía justamente que el talio tenía, presentaba el efecto de par inerte, o sea que si bien la configuración del grupo era NS2-NP1, el número de oxidación más estable del talio era el +1 y no el +3. Entonces, y decíamos que para pasar de talio a talio +1, el potencial de reducción era negativo. Pero para pasar de talio a talio +3, el potencial de reducción era positivo. O sea que significaba que el talio no tiene tendencia a pasar al estado de oxidación +3. Al contrario, entonces analizamos con un diagrama de Latimer los estados de oxidación del talio. Entonces aplicamos el diagrama de Latimer. Aquí vamos a colocar las especies químicas del talio, talio +3, talio +1 y talio 0. Aquí los alumnos estuvieron buscando el potencial para pasar de talio +3 a talio +1, de talio +1 a talio 0. Entonces yo les propuse calcular el pasaje directo de talio +3 a talio 0. Y bueno, planteamos las hemireacciones, sumamos las hemireacciones, trabajamos con la energía libre y finalmente despejamos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, parece que no. Y aquí despejamos el potencial correspondiente al pasaje de talio +3 a talio +0. Efectivamente, nos dio un potencial positivo, o sea que la tendencia es a reducirse cuando está en talio +3. Entonces, lo que hicimos, ampliamos el análisis del diagrama de Latimer y aplicamos lo que se llama, analizamos lo que se llama un diagrama de Frost. Que el diagrama de Frost es otro diagramita que también nos permite visualizar los estados de oxidación, la estabilidad y todo eso de especies químicas. Y nosotros lo analizamos para el caso este caso de las especies químicas del talio. Entonces graficamos N por el potencial de reducción estándar, siempre son valores de potencial estándar, y N es el número de oxidación, que está relacionado evidentemente con el número de electrones, porque acá, por ejemplo, N para pasar de talio +3 a talio +1 es 2. ¿Sí? Y acá para pasar de talio 0, de talio +1 a talio 0 es 1. Entonces, si multiplicamos N por E, el potencial estándar, y lo graficamos en función del número de oxidación, ¿sí? Vamos a ver que N por E es igual a la energía libre relativa, o sea, energía libre de Gibbs relativa. Que la energía libre nos daba también una idea de la estabilidad de las especies. Entonces, para construir este diagrama, que es muy simple, que solamente tiene dos estados, o sea, dos números de oxidación, +1 y +3, que lo podríamos considerar estado, porque acá ahí juegan los electrones. Cuando pierde un electrón llega a +1 y cuando pierde 3 electrones llega a +3. Entonces armamos una tablita sencilla. Por eso es que esta se las amplío, porque la de esta mañana estaba muy rápida y no la había hecho muy bien. Entonces acá, bien armada la tablita, lo que hago yo es trabajar N, el número de oxidación, el potencial de reducción, para pasar, por ejemplo, de talio +1 a talio 0, vemos que es negativo, ¿sí? Y lo multiplicamos por el número de oxidación y obtenemos este valor. Reitero que esto, N por el potencial electroquímico, es una medida de la energía libre, es proporcional a la energía libre. Estamos analizando la energía libre de las especies químicas para analizar su estabilidad. Y entonces nos va a quedar acá un determinado valor. Luego, para llegar al +3, tenemos el potencial, vemos acá que lo hemos calculado esta mañana, y es 0,3. Para pasar directamente de talio +3 a talio 0, nos da 0,382,
acá yo no sé por qué puse 386 o 382, y lo multiplicamos con el número de oxidación y nos da un valor. Entonces, con estos valores, ¿qué hacemos? Vamos al gráfico. En el 0, en el origen de coordenadas, tenemos el talio en estado elemental, por lo tanto, la energía libre es nula. Entonces, luego, para el número de oxidación más 1, vemos que el punto, el producto de N por el potencial de reducción nos da menos 0,336. Entonces lo graficamos y ponemos, este es el primer punto. Cuando unimos estos dos puntos, obtenemos una recta. Esa recta, que en este caso es una recta dependiente negativa, nos da una medida del potencial, que en este caso es negativo, ¿sí? Y luego, para pasar, siempre trabajamos con potenciales de reducción, acuérdense, estándar, que son los que ofrece la tabla. Y luego, ¿qué hacemos? Graficamos más 3, graficamos el punto más 3, el número de oxidación más 3, lo multiplicamos por el potencial que calculamos acá, que es 0,382, y nos da un valor de 1,146. Lo graficamos, este número es positivo, y lo que vamos haciendo es uniendo los puntos de tal manera son lo que se llama puntos acumulativos. El primer punto, y desde el primer punto trazo el segundo punto. Y nos da otra recta cuya pendiente es una medida del potencial. En este caso el potencial, el valor es positivo, entonces es una medida del potencial. En este caso es positivo y la pendiente es positiva. Obteniendo esta gráfica, a mí me permite encontrar, por ejemplo, que el talio más 1 tiene energía libre negativa. O sea, la energía libre va a ser más estable, el talio, en el estado de oxidación más 1, que en este caso en el estado de oxidación más 3, porque tiene mucha resistencia a perder los 3 electrones. Recuerdo cuál era la configuración del talio, ¿no es cierto? Que era corazón de xenón, 4F14, 5D10, ¿sí? 6S2 y 6P1. Entonces, para pasar a más 1, esto es lo mismo, y acá me va a quedar 6P0. Es posible que pierda este electrón, que es más factible, porque está más alejado del núcleo, que en el caso de que pierda los 3 electrones, que en este caso sería 6S0, 6P0. Estaría perdiendo los electrones del nivel 6S, que justamente son los que están muy atraídos por el núcleo, muy fuertemente atraídos, porque el núcleo, cuando yo llego al talio, ese átomo tiene los orbitales estos, los niveles, las capas estas, no lo apantallan bien. Y esto se ve en las propiedades oxidorreductoras. O sea que el talio es reductor cuando pasa a más 1. En el estado más 1, el talio es reductor, porque fíjense, se estabiliza. Y cuando el talio tiene que pasar al estado de oxidación más 3, ya no es, esta situación no es factible, no es favorable termodinámicamente, porque a su vez está relacionada con esta situación, con este par de electrones de la capa S, que es el par inerte. Entonces, de esta manera vamos introduciendo otro diagrama que se utiliza mucho en el estudio de los procesos redox, que son los diagramas de Frost, que en este caso estamos graficando, podemos decir, la energía libre en función del número de oxidación. ¿Sí? Hasta acá, ¿hay preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí. Se encuentra por debajo sí. del plano es estable y por encima es inestable. Exacto, o sea, quiere decir que los diagramas esto nos están mostrando que las especies que estén en la zona inferior del diagrama, bueno, acá como está graficado, en la zona inferior del diagrama, o sea, en la parte, en los mínimos, digamos, de la gráfica, en este caso un mínimo, en la zona sería izquierda, en la parte inferior izquierda, ahí van a aparecer todas las especies químicas estables, desde el punto de vista óxido reductor. Y en la superior derecha del diagrama van a aparecer las especies químicas inestables. Este es un comienzo.
Sí, a ver, ¿qué otra pregunta? ¿Quién? Ahí preguntó Samuel, ¿no? Ahora, ¿quién más pregunta? Díganme. Adanto, estaría bien concluir que si el punto en el que uno analiza está en la parte positiva del eje horizontal, entonces es inestable, es decir, todas No, del las eje especies que vertical, de la parte positiva del eje al eje vertical, vertical, Adanton. Sí, estaría sí. bien deducir que las especies que tienen potenciales de reducciones positivas son las más inestables, ¿o No, no? no, tenés que, no generaliz, es mucha generalización lo tuyo. Tenés que ir Bien. analizando completo acá el diagrama, ¿sí? En este caso, en general, los que tienen potenciales de reducción muy positivos, que son, quiere decir que son, a ver, yo un poco no quiero generalizar, pero en este caso se está cumpliendo eso. Quiere decir que justamente el potencial de oxidación, el potencial de reducción más positivo, quiere decir las especies oxidantes. Van a ser las especies oxidantes. Entonces, volviendo al tema del talio, quiere decir que el talio más 3 va a ser muy oxidante. ¿Por qué? Porque es inestable en estado más 3. Va a tender siempre a pasar al más 1, que es más estable. No sé si ya te contesto ahí. ¿Mm? O sea que este es en el caso especial del talio únicamente. Por eso que tenemos que ir a ocurre. analizar los diagramas, vamos a ir analizando cada diagrama en particular. Pero en general, en la zona superior derecha vamos a encontrar las especies oxidantes. ¿Eh? Las especies que no tienden a adquirir estados de oxidación muy altos porque enseguida, ¿qué hacen? Pasan al estado de oxidación, o sea, un estado de oxidación muy alto, como el más 3, muy alto para el talio. Es muy inestable, entonces tiende a pasar al más 1. Vamos a ver, por ejemplo, otro caso, el caso del manganeso. Tenemos el permanganato, si hacemos el diagrama para el manganeso, vamos a ver que el permanganato con el número de oxidación más 7 está en la zona superior derecha. O sea, quiere decir que es una especie muy oxidante. Muy oxidante y va a tender siempre rápidamente ¿a qué? A reducirse y a oxidar otra especie. ¿Qué es lo que va a pasar con el talio? El talio es muy inestable, más 3, entonces va a tender rápidamente a reducirse y a oxidar a otra especie. Entonces, el talio más 3 es muy oxidante. Yo quiero ser cuidadosa con las generalizaciones, pero siempre en la zona superior derecha vamos a tener nuestros grandes oxidantes. O sea, si generalizamos en el diagrama, suponga, no quiero utilizar esto, pero un diagrama clásico, por ejemplo, supónganse N E sub 0 versus número de oxidación, vamos a tener acá la zona de los oxidantes, Y por acá, vamos a tener la zona de los reductores, ¿sí? Aquí es donde van a estar las especies reductoras, ¿sí? Porque justamente van a ser las que se estabilicen con los números de oxidación más pequeños. Fíjense, eso es lo que yo quiero transmitir, pero vamos a ir viendo más diagramas para ir redondeando más el tema. En general es así. Lo interesante también es que las porciones de recta que unen los puntos siempre son una medida del potencial. Fíjense que el potencial de reducción de más 1 a más 3 es una pendiente, es una recta de pendiente positiva. Entonces nos está diciendo que el potencial es positivo y acá la pendiente es negativa. Quiere decir que el potencial de reducción, en este caso, perdón, el potencial de reducción es positivo y acá el potencial de reducción es negativo. Quiere decir que la sustancia no tiende a reducirse, sino a oxidarse en la zona inferior derecha. Ahí vamos a encontrar nuestros reductores. Una aclaración, los diagramas del Frost, así como los de Latimer, son a determinado pH. Por ejemplo, acá tenemos el diagrama de este a pH 0, o sea que en medio, ¿qué medio es ese? Vamos a preguntarle a Arenas. ¿Qué medio es ese si el pH 0? Arenas. Si el pH es 0, ahí le Sí. digo. ¿Qué medio es si el pH es 0? Ácido. Exacto, el medio es ácido. Está bueno porque lo razona, ¿eh? El medio es ácido.
Exacto, o sea, estos diagramas también van a depender, como las propiedades oxidorreductoras, el medio es ácido, de los pHs. Esto es a pH 0, o sea, medio ácido. Probablemente el talio, yo no tengo ese diagrama, no tengo los valores para hacer la construcción del diagrama, medio básico cambie, porque ya sean otras especies y varía siempre las propiedades oxidorreductoras de las especies químicas con el pH. Hay pH en que tengo muy estable el permanganato, por ejemplo. El permanganato en medio ácido se reduce de una manera, o sea, a manganeso 2+. El permanganato en medio básico pasa a dióxido de manganeso insoluble. O sea que es muy dependiente del pH. ¿Sí? Por eso es que igualamos las reacciones redox y les enseñamos a ustedes en medio ácido y en medio básico. Eso les quería completar un poco la idea del tema del talio. Vamos a dejar de presentar y vamos a hacer una pequeña pastillita de equilibrio de precipitación. Vamos a introducir, díganme si estamos viendo, si estamos compartiendo, ¿no? Dígame si estamos compartiendo, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahí van a ver, para esta otra pastillita que estamos dando para equilibrio de precipitación, vamos a ver lo que es el efecto de ion común en el equilibrio de precipitación, ¿sí? Yo tengo acá el cloruro de plata, a ver si lo tengo al ejemplito, ya con datos. Ay, muchacha, ¿dónde andaba esto? Acá creo que lo tengo. ¿Dónde tengo? Bueno, no importa. Acá lo tengo al cloruro de plata. Y ahora vamos a ver, se lo quería presentar, y ahora bueno, me voy a ir de nuevo a la pizarra. Me voy a ir a la pizarra a compartir lo siguiente. Fíjense acá, yo tengo el cloruro de plata, tiene un KPS que es 1,5 por 10 a la menos 10. Si yo lo pongo, si expreso el KPS en función de la solubilidad, me queda esto. Pero, ¿qué pasa cuando yo agrego nitrato de plata? Una solución de nitrato de plata 0,5 molar, ¿sí? Si yo agrego la solución de nitrato de plata 0,5 molar, que es totalmente soluble, o sea que se va a disociar completa, y si tengo 0,5 molar, voy a tener 0,5 molar de ambos. Ahora, si yo a un tubito donde yo logré precipitar el cloruro de plata, ¿sí? Acá que es blanco, es un precipitado blanco, si yo agrego nitrato de plata a la solución de nitrato de plata, le estoy agregando lo que se llama un ion común. Y ese ion común va a afectar este equilibrio como cualquier otro ion común. Hay un problema en la guía de ion común. Cuando ustedes agregan, por ejemplo, tienen un ácido débil y le agregan un ácido fuerte. Tanto el ácido débil como el ácido fuerte son fuentes de hidrógenos o de protones. Entonces, ahí hay efecto de ion común y lo tienen que considerar en ese problema. Y en base a esa consideración tienen que tratar el planteo de balance masa y carga. En este caso, es otro equilibrio iónico, solamente de equilibrio de precipitación. Entonces, ¿cómo va a estar influenciado ahora ese equilibrio cuando yo agrego cloruro de plata? A ver, Rocío Alfaro, ¿cómo va a estar influenciado? Cuénteme. Alfaro. ¡Yujú! Profe, ¿Dónde está? ¿cómo dijo? ¿Qué va a pasar ahí con el nitrato, con el cloruro de plata precipitado cuando yo le agregue el nitrato de plata? Va a aumentar la concentración de plata. Y entonces, como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? Porque yo tengo el cloruro de plata, el sólido, la sal, en equilibrio con sus iones. Y si yo le agrego más ion plata, que la fuente es el nitrato de plata, ¿qué va a pasar con ese equilibrio? Rocío, cuéntame. Se va a tener que desplazar hacia la izquierda. O sea que va a influenciar el equilibrio, me decís vos. Sí. ¿Va a influenciar el equilibrio? Si hay más concentración de plata, ¿no tendría que desplazarse hacia la izquierda? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás aumentando, Rocío?
¿Qué estás aumentando, Rocío? El producto. Está aumentando producto, por lo tanto, el equilibrio va a reaccionar porque los alterados, ¿no es cierto? Con el agregado de plata, de nitrato de plata, que es una fuente de iones plata, y entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Se va a desplazar hacia la izquierda. Ahora yo les quiero y entonces vamos a tener lo que se llama una solubilidad prima. Vamos a calcular para hacer una comparación cuánto es la solubilidad sin agregado de nitrato de plata. Háganme el cálculo. ¿Cuánto da la solubilidad sin agregado de nitrato de plata? Hagan el cálculo. Vamos, a ver, yo voy a señalar a alguien para que ya veamos. A ver, Romano Facundo, calcule por favor ahí la solubilidad sin agregado de nitrato de plata. Romano Facundo. Sí, profe, tengo la calculadora. Vaya calculando y hágalo rápido, que tenemos que hacer entrar todos los temas. Alfaro Rocío. Profe, ¿Sí? sería 1,2 por 10 a la menos 5 me dio. Ay, 1,2 por 10 a la menos 5. 1,22. 22 por 10 a la menos 5 molar, porque estamos hablando siempre, las concentraciones que obtenemos de las constantes son, y las que vamos a usar cuando le apliquemos a una expresión de la constante, cualquier cálculo que tenga, siempre trabajan con molaridad, ¿no? Es molar, fíjense. Ahora resulta, vamos a hacer un pequeño balance de carga, un balance de masa, mejor dicho, yo voy a tener la concentración de plata total va a ser igual a la concentración de plata que tenía en equilibrio más la concentración de plata agregada, ¿sí? Y yo agregué ¿cuánto? 0,5 molar, ¿sí? Y agregué bastante, porque fíjense lo que era la concentración de plata en equilibrio con el sólido, este es el sólido, antes del agregado. Cuando yo agrego acá, yo puedo hacer la siguiente consideración. Como yo en el agregado, como dijo Rocío, estoy aumentando la concentración de producto, lo estoy alterando el equilibrio va a reaccionar desplazándose hacia los reactivos. Entonces, eso va a alterar el valor de la solubilidad, que tendría que ser mayor o menor. Vamos a las preguntas. Rivero, Jale, César, ¿esa solubilidad prima va a ser mayor o menor? Rivero, Jale. Rivero, Jale. Bueno. Altamirano, Fernanda. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser menor? Tiene que ser menor porque yo estoy provocando que el equilibrio se me desplace hacia los reactivos, que aumente el volumen de precipitado. Pero eso hay que verificarlo con cálculo. O sea, primero hacen ustedes el análisis de equilibrio y todo fantástico. Y ahora vamos a hacer el análisis cuantitativo. De acuerdo al balance de masa, entonces, como esto se produce un desplazamiento y la solubilidad disminuye, la concentración en equilibrio es despreciable frente a la concentración al agregado. Entonces, la concentración de plata va a ser igual a 0,5 molar. Entonces, para calcular la nueva solubilidad, ¿qué hago yo? Digo, utilizo la expresión del KPS y ¿qué es lo que hago? La concentración de plata es la concentración de plata agregada. La concentración de cloruro la desconozco, ¿sí? Yo sé entonces que la concentración de plata es 0,5 molar por la concentración de cloruro, que va a ser igual a la solubilidad prima, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 1,5 por 10 a la menos 10, ¿sí? Bien, entonces la solubilidad prima va a ser igual a 1,5 por 10 a la menos 10 dividido 0,5 molar. Calizaya, haga el cálculo, por favor, para calcular la nueva solubilidad. Sí, profe, ya lo hago. Bueno. ¿Profe? Sí, ¿quién ¿Y por qué? pregunta? Ávila, ¿por qué no se tiene en cuenta, o sea, en ese cálculo, la solubilidad del equilibrio? Digo, la concentración que proviene del equilibrio, ¿se la desprecia? Exactamente, porque vos has alterado el equilibrio.
Entonces, lo que puede estar en equilibrio, imagínate, vos, si encima vos le provocaste que se desplace hacia lo reactivo, entonces evidentemente lo que queda en equilibrio es muy poquitito. Comparado, ojo, es poquito comparado a lo que vos agregaste. Claro, claro. Bien, gracias. Comparado a lo que vos agregaste, imagínate, vos siempre vas a agregar siempre más cantidad normalmente para producir este efecto, más cantidad de lo que puede proveer el equilibrio. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la concentración? 3 por 10 a la menos 10. Perfecto, gracias. 3 por 10 a la menos 10 es, sí, a la menos 10. A la menos 10 molar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la solubilidad, chicos? Esta era mi solubilidad original. Y la solubilidad prima nos ha pasado entonces que la solubilidad inicial sin agregado es mayor que la solubilidad prima. Entonces, ahí se observa que cuando yo agrego un ion común, entonces la solubilidad del precipitado disminuye y aumenta el volumen de precipitado, porque estoy provocando que el equilibrio se desplace hacia el sólido, hacia los reactivos. Y eso se puede mirar de otra manera, porque el KPS es una constante y no varía. Pero entonces, fíjense, si es una constante, fíjense ustedes, si es una constante, ¿no es cierto? Y yo aumenté la concentración de plata porque hice un agregado de efecto ion común, y esto se tiene que mantener constante, ¿qué es lo que va a pasar con la concentración de cloruro, que en este caso viene a ser la solubilidad? Disminuye. Tiene que disminuir, porque esto se mantiene constante. Si este producto se mantiene constante y yo estoy aumentando la concentración de ion plata por agregado del efecto ion común, necesariamente la concentración de cloruro, que es igual a la solubilidad, en este caso a la nueva solubilidad, va a ser menor. El efecto de ion común lo van a ver muchísimo. El efecto, en equilibrio iónico, los efectos los van a ver muy seguido a eso. Entonces, por eso es que yo les digo que no se circunscriban solo al equilibrio de precipitación. Voy a dejar de presentar, pero ustedes me van a pensar si no tienen alguna pregunta. Vamos a seguir con equilibrio de precipitación. ¿Sí? Bueno, acá está planteado en forma hipotética, una sal hipotética, y aquí indica lo que va a pasar con el efecto ion común. Acá mismo tengo un cálculo. Disculpe. Sí, cuénteme. Usted ahí desprecia la concentración en el equilibrio del... A ver, ¿cuál sí. era? Ay, se me fue el nombre. La desprecio porque es mucho más pequeña. Y sí, porque yo no... Claro, pero yo provoqué que eso pasara cuando agregué el ion común. Claro, porque alteré el equilibrio y hice que se desplazara hacia los reactivos. Yo lo provoqué. Claro, y en la suma, cuando va a sacar la nueva solubilidad del cloruro, ¿qué criterio o cuánta es la diferencia que debo tener como para despreciarla? Que sea menor. Pero acá las diferencias, o sea, es grandísima. Las diferencias siempre son mucho más grandes, por ejemplo, que lo que veían en el equilibrio ácido base. Ahí se acuerdan que el criterio era que la diferencia de concentración entre las dos especies sea 1000 veces. O sea, 1 molar día a la menos 3 molar. No, acá las diferencias son incluso mucho mayores. Porque vos imagínate, del agregado. Vos fíjate, cuando sin agregado nomás, la solubilidad es 1,5 por día a la menos 10 molar. Mejor dicho, día a la menos 5. Sin agregado de ion común. Con el agregado de ion común, concentración de ion común de 0,5 molar, mira a dónde se te va la solubilidad. Se te va directamente al demonio, se te baja muchísimo. Se baja más o menos como 100.000 veces. O sea que acá las diferencias son, en general, son mucha diferencia ahí. Por eso que en ese balance masa yo lo digo con seguridad, que puedo despreciar la concentración en equilibrio. Por supuesto, va a venir una pregunta que me diga, pero ¿y si no agrega 0,5 molar y agrega mucho menos? Bueno, si agrego mucho menos, tal vez tendría que mirar un poco más y es probable que el efecto va a ser mayor. Si en lugar de 0,5 molar le agrego, qué sé yo, 10 a la menos 3 molar, el efecto va a ser mayor. Va a ser mayor.
en general nosotros vamos a trabajar con agregados de concentraciones grandes, cosa que sea factible despreciar la concentración del ion en equilibrio. Profe, Sí. Sí, escucho. en este caso se puede hacer un análisis con el QPS. No, ¿para qué? No tiene ningún sentido. El QPS lo analizas cuando tenés las concentraciones de los dos iones, del catión y el anión. Y te preguntas, ¿esto precipitará o no precipitará? Yo tengo tal concentración del catión y tanto del anión. ¿Precipitará? Ahí sirve el QPS. Claro, yo decía cuando sacaba la solubilidad prima, pero... No, en este caso no te conviene el QPS, no, digamos, no te aporta nada. Ah, bien. En este caso no te aporta nada, digamos. Y aparte no tenés tampoco datos, porque para eso, por eso te digo, tenés que tener datos de la concentración del catión y del anión. Acá lo único que tenías era un precipitado, que tenía un KPS, y que vos empezaste a agregarle un ion común, que en este caso es ion plata. También le podía haber agregado cloruro de sodio. Si yo le agrego cloruro de sodio, también tengo un ion común. En lugar de nitrato de plata le agrego cloruro de sodio. También voy a tener un ion común. Entonces, y le voy a influenciar el equilibrio ese y voy a influenciar el valor de la solubilidad de esa sal. ¿Sí? La solubilidad, entonces, es la concentración de los iones en equilibrio con el sólido. Eso es básicamente. A ver, si estamos compartiendo, ¿no? A ver, estamos compartiendo. Aquí tengo un caso, por ejemplo, que ustedes ven, calcule. Fíjate, acá hay una máxima que es interesante, de acuerdo al efecto ion común en el principio de Le Chatelier. Básicamente es lo mismo. A medida que aumenta la concentración de uno de los iones, disminuye la del otro. Eso es lo que yo les estaba diciendo recién cuando hablaba si el KPS es una constante, ¿no es cierto? El producto de las concentraciones de los dos iones elevado a los eventuales coeficientes, ¿no? A las eventuales potencias. Si la concentración de uno aumenta porque agregué el ion común, el otro tiene que bajar necesariamente, ¿sí? Y esa es una medida de cómo varía la solubilidad, que disminuye por efecto ion común. Acá tengo un ejemplo, se calcula la concentración de ion bario en una solución saturada de sulfato de bario y en una solución que contiene 0,1 molar de sulfato de sodio. Fíjense, el KPS del sulfato de bario, este es uno de los ejemplos que vimos esta mañana, tiene este KPS. Sabemos que el sulfato de bario es un sólido que tiene equilibrio con sus iones, esta es la expresión del KPS. Cuando yo quiero calcular la solubilidad de esta sal, o sea, calculo, como hice recién, con el cloruro de plata, y me da que la solubilidad es 2,5 por 10 a la menos 5 molar. Pero esa va a ser sin agregado ninguno de ion común. Cuando yo le agrego sulfato de sodio, fíjense, cuando le agrego sulfato de sodio, acá estoy agregando una sal de metal alcalino, o sea que es totalmente soluble y está en equilibrio con sus iones. Yo agrego de sulfato de sodio 0,1 molar, entonces tengo esta concentración de ion sodio y esta de sulfato. Entonces estoy agregando aquí un ion común, que es el sulfato, en la forma de sulfato de sodio. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a calcular ahora voy a utilizar el KPS para calcular la concentración de ion bario, y utilizo para eso el KPS. Tomo como que la concentración de ion bario, acá se podría hacer un balance de sulfato en equilibrio más sulfato agregado, ¿sí? Y acá también podemos hacer el desprecio. Entonces, conociendo la concentración de el KPS, la concentración agregada de sulfato, calculo mi nueva solubilidad. Fíjense, 6,3 por 10 a la menos 9. Miren cómo disminuyó, de 10 a la menos 5 molar pasó a 10 a la menos 9. La cantidad de sulfato de bario que queda sin precipitar ha disminuido 4.000 veces. O sea, la cantidad de sulfato de bario, bueno, ahí se ve arriba, lo puse yo, el sulfato de bario, como el equilibrio al agregar sulfato se desplaza hacia los reactivos, aumenta más el volumen del reactivo y disminuye la concentración de estos iones, o sea, disminuye la solubilidad prácticamente 4.000 veces. O sea que mi solubilidad prima es menor que la solubilidad
inicial sin agregado de ion común. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? En la guía ya van a poder, si es posible, empezar a hacer la guía de equilibrio de precipitación también. Yo ya les voy a ir diciendo a las profesoras que a medida que avancen con los grupos, con los problemas y las preguntas de los grupos en la parte práctica, vayan haciendo algunos problemitas de la guía de equilibrio de precipitación también. Vamos, si no hay más preguntas, vamos a dejar de compartir y vamos a seguir con el grupo 3. Me parece que vamos a seguir con grupo 3. A ver, a compartir. Tratar de compartir ahora grupo 3, lo que me queda, que es... ¿Estamos compartiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense acá, hay otro compuesto del boro, que nosotros, de todos los compuestos del boro, ¿se acuerdan que vimos? El óxido de boro, el ácido bórico, los boratos. Bueno, acá hay otro compuesto de boro que es un desafío para el enlace químico. La persona que logró dilucidar la estructura con la teoría de enlace de valencia y con la estructura de Lewis, ganó el premio Nobel, Lipscomb se llama, ¿sí? Este señor analizó el diborano, que es un hidruro. Este era uno de los hidruros que eran deficientes de electrones. Eran deficientes de electrones. ¿Dónde está? Acá está, vista. ¿Dónde está? Revisar, acá. La plumita, ¿eh? Este hidruro era uno de los deficientes de electrones. Fíjense cómo está la estructura de Lewis. Acá tenemos estos hidrógenos, que llamamos hidrógenos terminales, y tenemos estos otros hidrógenos que son los hidrógenos puente, ¿sí? Estos hidrógenos puente nos muestran cómo es la verdadera estructura del diborano, que tiene 4 hidrógenos en un plano, y estos dos fragmentos de la molécula unidos por hidrógeno arriba y debajo del plano, en una unión que es un desafío para el entendimiento desde el punto de vista de los postulados de la teoría del octeto y la teoría de enlace de valencia. Este enlace entre el hidrógeno, estos hidrógenos puente, entre los dos boros, este es un enlace que es un desafío porque no están unidos por 2 electrones, el boro, hidrógeno, boro, sino que tenemos 3 átomos unidos por 2 electrones. Este es el tipo de moléculas que le llaman 3 centros unidos por 2 electrones. O sea que los 2 electrones me unen estos 3 centros por arriba del plano y por debajo del plano, ¿sí? Esta es una unión muy deslocalizada, por eso para Lipscomb fue un desafío poder explicar esta molécula, este enlace y la forma de la molécula. O sea, la geometría de la molécula son 2 planos, y ahí se despliegan los átomos, ¿no es cierto? Ahí se despliegan los átomos, ¿sí? Es un hidruro, este enlace, 3 centros y 2 electrones, es muy, muy débil. Y generalmente es un enlace largo. Cuanto más largo sea la distancia de enlace, el enlace es más débil, la energía de enlace también es débil comparado con estos enlaces boro-hidrógeno, de estos hidrógenos que les llamamos terminales, ¿sí? Este es un enlace débil, el de 3 centros, 2 electrones, por eso es que el diborano es bastante inestable y reacciona con el oxígeno del aire. O sea que siempre lo tengo que tener confinado en algún medio, evitando que el oxígeno ingrese, porque si no reacciona rápidamente y me va a dar óxido de boro, agua y energía. Por eso es que el diborano se lo usa como combustible, por ejemplo, espacial, porque reacciona y fundamentalmente me da un producto importante que me dan todos los combustibles, que es energía. Eso es una reacción muy importante, por eso se lo utiliza como combustible espacial. Combustible espacial. Y la otra reacción que es muy importante también lo tengo que evitar que tenga contacto con el agua. O sea, cuando lo estoy sintetizando tengo que evitar que contacte con el oxígeno, ¿no? Porque si no enseguida se me descompone. Pero cuando quiero obtener energía lo puedo hacer reaccionar con oxígeno. Eso depende de lo que quiera yo.
de lo que se necesite, ¿sí? Y cuando al diborano tan reactivo se lo haga reaccionar con agua, automáticamente nos va a dar ácido ortobórico e hidrógeno. Esta reacción es bastante explosiva porque produce un gas que es el hidrógeno, ¿sí? Es una reacción bastante, esta sí es bien indeseable. Por eso cuando lo estoy preparando, sintetizando en el laboratorio, tengo que asegurarme una atmósfera inerte, o sea, de un gas noble. Puedo hacerlo en unas bolsas que vienen especiales, que yo las lleno con gas y tienen un espacio donde meter la mano, unos guantes, para ir manipulando, para evitar que entre el aire o el agua. El aire también tiene mucha humedad. Acá, por ejemplo, hice un dibujito para mostrar cómo es la estructura de la molécula del diborano, y analizada por la teoría de enlace de valencia, como el boro está unido a 4 centros, está rodeado de 4 densidades, se considera que es una hibridización sp3. Una hibridización sp3 bastante particular, digamos, porque no tiene el ángulo clásico del sp3, del ángulo tetraédrico, que es 109, sino que el ángulo es bastante menor, es 97 grados, o sea, por eso es lo que se llama una hibridización del boro cuasi sp3, le dicen. Por eso es que el Lipscomb, cuando analiza la estructura del diborano, él analizó esta estructura con las tres con la teoría del octeto, que ahí se ve que en el octeto electrónico los boros no cumplen con el octeto, por eso son los hidruros deficientes de electrones, y también esta cuasi sp3 también era un desafío. Entonces él analizó por la teoría de orbitales moleculares, fíjense que nosotros no lo vamos a hacer porque solamente aplicamos la teoría para moléculas diatómicas o mononucleares, pero él lo hizo y como son muchos átomos, obtuvo muchos orbitales moleculares y ahí pudo terminar de dilucidar la estructura del diborano y justificar por qué es inestable, por qué es deficiente de electrones y todo eso. El diborano fue un desafío para los químicos, ¿sí? Vamos a entrar ahora al aluminio, recordando algunas propiedades que yo les marqué, que voy a insistir. El caso del aluminio es un metal de mucha importancia industrial, así que sus propiedades nos van a interesar mucho. Por ejemplo, el hecho, obviamente, es como la mayoría de los metales, salvo el mercurio sólido, tiene densidad pequeña, por eso es ligero, punto de fusión relativamente bajo para un metal, relativamente bajo comparado con el hierro, pero más alto que el sodio, por ejemplo, que el punto de fusión es menor de 100 grados, ¿sí? Bueno, estas son algunas características. De aquí yo destaco mucho, fundamentalmente destaco la densidad y destaco el punto de fusión, ¿sí? Esto es una medida de la unión metálica, que no es demasiado fuerte. En el caso del aluminio, por eso es que a pesar de ser buen conductor, relativamente buen conductor, no se lo usa en los cables porque no tiene resistencia mecánica, es muy ligero. Yo a las láminas de aluminio las corto con la tijera. Es un metal blando, pero lo que tiene de interesante es que tiene varias cosas interesantes el aluminio, que yo algunas ya se las voy explicando, que es el hecho de que, bueno, acá, bueno, ya les voy a decir lo otro, acá estoy comparando la conductividad eléctrica de varios metales, comparando el aluminio 3,8 por 10 a la 8, esto está expresado en Siemens sobre metros, que son las unidades de conductividad, pero eso en realidad no nos interesa los valores. Por ejemplo, el cobre es 59,6, el aluminio es 37,8. Igual el cobre es mucho mejor conductor que el aluminio, ¿sí? La plata, por ejemplo, es mejor que el cobre, pero no la usamos por el costo, evidentemente. El oro es mejor conductor que el aluminio, pero tampoco lo usamos como conductor porque el oro, además de no tener buena resistencia mecánica, es muy costoso, ¿sí? Bien, y acá se van comparando las conductividades con otras sustancias como el agua de mar, el agua potable. El agua de mar tiene sales, por eso tiene alta conductividad, por ejemplo.
pero fíjense que un electrolito nunca, no es no es tan buen conductor como un metal. El metal son conductores de primera clase y, por ejemplo, los electrolitos, porque el agua de mar es básicamente una solución salina, tiene conductividades menores, son conductores de segunda clase. Bueno, acá está algunas condiciones que la corriente eléctrica igual al voltaje sobre la resistencia, eso lo deben ver en física 2 ustedes, ¿no? Y después la resistencia es proporcional a la resistividad, que es una propiedad intrínseca de cada metal, que es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de sección transversal. Y esto sería la resistividad. Y esta sigma es la conductividad, que es la inversa de la resistividad. Estos parámetros me interesaba recordarles a ustedes, ¿no? Bien, vamos a ver el caso del aluminio. Tiene algunas características importantes. Además de ser liviano, bueno, acá hay algo interesante, bueno, que dije yo esta mañana que era maleable, era anfótero, ¿sí? Fuertemente reductor, reacciona con ácidos diluidos no oxidantes, eso lo vimos para generar hidrógeno, eso lo vimos en la obtención de hidrógeno. Con el agua reacciona, dice. Bien, acá hay una condición que acá hay algo que yo tendría que, está repetida la palabra, no tiene mucho sentido. Con el agua reacciona siempre que se elimine la capa de óxido. Y ahora voy a preguntar algo que yo ya expliqué. ¿Cómo juega la capa de óxido en las propiedades del aluminio? Lo protegía, profe. A ver, ¿quién está hablando? Jerez, ¿qué dice? ¿Cómo funciona la capa de óxido? Resulta que forma una capa de óxido superficial el aluminio. Era porque el óxido de aluminio tenía las propiedades similares al aluminio y por eso formaba esa capa que se llamaba pasivación. No, la capa se llama de óxido de aluminio. Claro, el efecto se llama de pasivación. ¿Sí? El efecto se llama de pasivación. O sea, en la superficie de aluminio se va formando, lo que yo les decía, como es muy reactivo, va formando la capa de óxido de aluminio. Y la estructura cristalina del óxido de aluminio es parecida a la estructura del metal. Entonces esta capa es adherente. Esa propiedad es muy importante, quiere decir que se fija en la superficie, es adherente, muy distinto al hierro. Comparado, por ejemplo, el hierro va oxidándose y el óxido formado se va despegando de la superficie y van formando hasta que se forman lindos agujeritos en la superficie del hierro. En este caso no pasa eso. Esa capa adherente me va a proteger una vez que se forma, ya lo hace al aluminio, produce lo que dice el compañero, un proceso de pasivado. El aluminio está pasivado. Y el proceso se llama el aluminio se pasiva y el proceso se llama pasivación. Lo van a encontrar no solamente el aluminio en una forma muy importante, lo van a encontrar, pero también lo van a encontrar en otros metales, ¿no? El zinc tiene efectos de pasivación, el cromo también tiene efectos de pasivación con el oxígeno del aire. Después, por ejemplo, el plomo lo vamos a ver que presenta un efecto parecido, pero no con el óxido, no con el oxígeno del aire que forma un óxido, sino con otros reactivos químicos. Esto me va a llevar a que el aluminio en agua con la capa no reaccione. No reacciona. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo lo libero al aluminio de la capa, o lo lijo, por ejemplo, o lo trato con un reactivo químico que no viene al caso, porque si no hay que explicar todo el mecanismo de reacción, un aluminio, vamos a decir, libre de óxido, en este caso libre de óxido, va a reaccionar como lo que es un reductor excelente y muy reactivo, de tal manera que me va a dar el hidróxido de aluminio más hidrógeno. Esta reacción va a ser rapidísima. Esto igualenlo, esto es 3, ¿no? Igualenlo rápidamente, ustedes cuando estén solitos así, hagan la igualación, porque yo no acepto en el parcial ninguna reacción sin igualar, ¿sí? Entonces se va a formar el hidróxido de aluminio y se va a desprender hidrógeno. Pero siempre que yo lo libere
de la capa de óxido. Si no, no va a reaccionar con el agua. Y después, por ejemplo, como la capa de óxido, el óxido de aluminio, es anfótero, si yo le agrego un ácido, sí va a reaccionar ahí. Cuando yo al aluminio lo coloco en ácido, sí reacciona, porque la capa de óxido, esta es la capa, reacciona con el ácido, ¿sí? Y la capa reacciona con la base también, con el hidróxido de sodio, con los dos reacciona, porque el óxido es tan anfótero como el metal. Y acá nos va a dar, esto lo igualan ustedes, ¿no? Cloruro de aluminio más agua, ¿sí? Y acá me va a dar el tetrahidroxoaluminato, tetrahidróxido aluminato de sodio, bueno, iguálenlo ustedes, y no sé si se forma algo de agua, eso lo igualan después. Entonces, esa característica del aluminio me va a dar lo que se llama la pasivación, básicamente, en este caso del aluminio, nos brinda lo que se llama la resistencia a la oxidación. Entonces, lo puedo utilizar en los perfiles de aluminio, lo uso en la construcción, por ejemplo, ventanas de aluminio, puertas de aluminio. ¿Por qué va a resistir la oxidación? No se va a oxidar como el hierro. Entonces, por eso es que también es un metal que lo van a utilizar mucho en la construcción, en las partes de aviones, por el hecho de que es ligero y además resiste la oxidación, que eso es muy importante en las piezas de un avión, por ejemplo. Eso permite que el material resista mucho más tiempo, porque los metales como el hierro, que se oxidan tan rápido, yo tengo que o galvanizarlos, cubrirlos con otra capa de metal, que en el caso del galvanizado es zinc, cubrirlo con una capa de metal que se oxide más rápido que el hierro, o bien lo tengo que pintar con pintura anti-ox para protegerlo, pero la pintura anti-ox no dura mucho tiempo, tengo que estar a cada rato manteniendo, volviéndolo a pintar y así. Entonces, se puede analizar la pasivación comparándola con el caso del hierro, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y me estoy quedando sin tiempo, lamentablemente, pero acá, en este caso, vamos a ver, lo último que vamos a ver va a ser la obtención de aluminio. Acá, este es un proceso químico minero con todas las de la ley, ¿sí? Tiene dos etapas fundamentales. Vamos a partir de un mineral que es la bauxita, que es el óxido de aluminio, que esta la podemos, en la Argentina creo que no hay reserva de bauxita. Reserva de bauxita hay en Brasil, en Sudáfrica, por ejemplo, y lo que hacemos fundamentalmente es tratar la bauxita, el mineral, como tratamos todos los minerales, ¿no es cierto? Lo extraemos, lo transportamos, lo vamos a moler para que el ataque químico sea más rápido, y vamos a tener dos etapas. Una etapa en la que, como mineral que es la bauxita, no va a estar solito el mineral, va a tener otros componentes. O sea, si yo tengo un trozo de roca de bauxita, voy a tener una partecita que es óxido de aluminio, que es lo que me interesa a mí, otra partecita que es óxido de hierro, y otra partecita que es sílice o arena. Entonces, en el proceso yo tengo que, en la primera etapa del proceso, concentrar el aluminio. Y además el aluminio está hidratado, ¿no? Este óxido está hidratado, está con agua de cristalización, ¿sí? A ver, lo vamos a poner bien. Ay, ahí se me borró. Maldita sea. Se me borró. Ahí está. Óxido hidratado. Entonces, a mí lo que me va a interesar entonces es separar, concentrar en el óxido la mayor cantidad posible para después hacer el tratamiento químico. Vamos a tener dos etapas. Concentración, el tratamiento químico, que básicamente es electrolítico, un proceso electrolítico, y finalmente la purificación, porque yo necesito que el aluminio sea puro, ¿no? Bueno, acá hay alguna explicación con respecto a eso, y acá estaría el esquema en la cual, fíjense, yo voy a tener toda esta mezcla, lo trato con hidróxido de sodio, y aprovecho, por ejemplo, como hidróxido de sodio, aprovecho que el óxido de aluminio es anfótero. Entonces, como es anfótero, en presencia de hidróxido de sodio, va a formar el tetrahidroxoaluminato de sodio, que es solución acuosa, que es soluble en agua.
Y el óxido de hierro, se va a formar hidróxido de hierro, o como dicen muchos autores, y óxido de hierro hidratado con X moléculas de agua. ¿Sí? La cuestión que en una forma u otra va a estar precipitado en unos barros rojos característicos de este proceso. ¿Sí? Después le voy a agregar, mejor dicho, y después va a haber sílice, que la sílice no va a reaccionar, va a quedar como tal. La sílice es la arena, básicamente la arena, ¿sí? Entonces, una vez que se produce este proceso, tengo una solución y los precipitados. Entonces, filtro, en el líquido de filtrado voy a tener el tetrahidroxoaluminato, y en los sólidos voy a tener el hidróxido de hierro o el óxido de hierro 3 hidratado y la sílice. Entonces, de esa manera lo separo. Y acá tengo un líquido. Lo que hago con el líquido, básicamente en el tanque precipitador, lo que hago es favorecer que en presencia de aire, en presencia de la atmósfera, generalmente lo dejo un tiempo largo, del día a la noche, generalmente del día a la noche hay una baja de temperatura, ¿no es cierto? El dióxido de carbono del aire, se mezcla en la solución y va formando, como la solución es acuosa, va formando ácido carbónico. O sea que a medida que pasa el tiempo esto se empieza a acidificar. Cuando eso ocurre, se empieza a acidificar, el tetrahidroxoaluminato, no es hidróxido de aluminio, cuidado con eso, este tetrahidroxoaluminato en presencia del ácido carbónico, ¿sí? Va a tender a que me va a bajar el pH, porque es un ácido, bajar el pH. Y entonces, en ese proceso, lo que va a ocurrir al bajar el pH es que el tetrahidroxoaluminato precipita como hidróxido de aluminio. Se forma carbonato ácido de sodio soluble, y este es un precipitado. Entonces, nuevamente, ¿qué hago? Lo que hago es fundamentalmente separarlo al hidróxido de aluminio, separar este hidróxido, aquí no está puesto, pero siempre hay una filtración acá, y esa filtración me va a separar el óxido de aluminio que por calentamiento, por calcinación, se va a transformar el hidróxido de aluminio por calentamiento en óxido de aluminio más agua. Como trabajamos a una temperatura aproximadamente de 200, 300 grados, el agua se va como vapor. Y me queda este sólido en una proporción mayor. O sea que ahí hice lo que se llama el proceso de concentración, que es el proceso Bayer. Este proceso de concentración es muy interesante porque me baja mucho los costos de inversión, porque justamente el proceso de concentración aumentan la proporción del componente valioso que tiene un mineral. Entonces es muy importante el proceso de concentración. Todo este proceso completo, está aquí un pequeño diagrama de flujo de la obtención de bauxita. Y acá, por ejemplo, está todo esto escrito acá está todo escrito, ¿sí? El dióxido de carbono más agua, esto es ácido carbónico, acá está la disociación del ácido carbónico que me da protones, y estos protones son los que favorecen que el tetrahidroxoaluminato precipite como hidróxido de aluminio. Este es mi gran producto que luego yo lo calcino, y al calcinarlo me va a dar... al calcinarlo me da óxido de aluminio, ¿no? Y ahora, como el óxido de aluminio es muy estable termodinámicamente, porque el aluminio justamente es reductor, el óxido de aluminio es muy estable y no hay otra sustancia que me pueda reducir el óxido de aluminio a aluminio. O sea, la reducción química acá de óxido de aluminio a aluminio, la reducción química con algún reductor es inviable. Inviable desde el punto de vista termodinámico. Entonces, tengo que emplear la segunda etapa del proceso, que es la electrólisis. Ya me estoy quedando. Y la electrólisis, ¿no?
el tema está, bueno, ahí me voy a quedar porque ya no sé que tengo demasiado poco tiempo. En esta electrólisis, acuérdense que yo voy a electrolizar el óxido de aluminio fundido con algunas consideraciones, como por ejemplo, tiene un punto de fusión de 2000 grados. Entonces, ay Dios mío, imagínense, si cuando yo electrolizaba el cloruro de sodio fundido, el fluoruro de calcio, que tenían punto de fusión de 900 grados, 800, el cloruro de sodio, 900, el fluoruro de calcio, utilizaba los fundentes. Porque si no, ¿cuánto tengo que gastar de energía yo para fundir el óxido de aluminio? Entonces voy a utilizar fundentes, el fluoruro de calcio como fundente, y una sustancia que se llama criolita. Sin la criolita no hay proceso de electrólisis. ¿Por qué no hay proceso de electrólisis? Porque no solamente tengo que fundirlo, sino tengo que agregarle, la criolita es el hexafluoroaluminato de sodio, un compuesto de coordinación, un complejo que es clave para aumentar la conductividad a la mezcla. Vamos a ver que el aluminio dijimos que era muy polarizante, entonces es un catión que forma compuestos con mucho carácter covalente, porque es un catión chiquito con alta carga. Entonces, generalmente el óxido de aluminio es bastante covalente. Entonces yo, para que sea buen electrolito, le voy a agregar la criolita, que es una suerte de catalizador para aumentar la conductividad de la mezcla fundida. Entonces, mi electrolito son 3 componentes: óxido de aluminio, fluoruro de calcio y criolita, o sea, hexafluoroaluminato de sodio. Ese es mi electrolito. Si yo no le agrego, ustedes, por ejemplo, me presentan el método, no está la criolita, bueno, no hagamos nada, pues. Si justamente la criolita ha hecho factible obtener el aluminio desde el punto de vista industrial. En la época de Napoleón el aluminio costaba igual que el platino, porque costaba un montón obtenerlo, costaba muchísimo. Estas posibilidades de agregar la criolita y el fluoruro de calcio ha hecho que se favorezca la obtención a partir de un proceso electrolítico. La criolita es el corazón de este proceso. El fluoruro de calcio también ayuda mucho a bajar el punto de fusión. Le bajamos 1000 grados el punto de fusión. O sea que finalmente la electrólisis se hace más o menos 950, 1000 grados. Y los dejo acá. Buen fin de semana para todos. Ya hay gente que me mandó material de lectura para la monografía. Los invito también a que vayan buscando de a poquito, vayan haciendo un poquito cada día para que podamos llegar con la monografía a fin de cuatrimestre. Me despido. Hasta luego, hasta la próxima y nos vemos. Hasta el miércoles. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. No, profe. Nos vemos, profe. Ya se fue.